¿Qué es un trastorno de la personalidad? ¿Es lo mismo que un trastorno mental? Spoiler, no. Psicoeducativos, como este de Raquel Mascaraque, que nos pregunta ¿qué es un trastorno de la personalidad? El trastorno de la personalidad se da cuando patrones de conducta y de comportamiento son tan rígidos, tan inflexibles, tan impredecibles que afectan a la vida social, personal, laboral, de quien lo sufre y en algunos casos pueden llegar a generar mucho malestar y sufrimiento. Y dice, se da cuando... y pone una serie de adjetivos. Entonces, ya partimos de una generalización en algunos casos que no dice cuáles. No hay que confundirlo con un trastorno mental, ya que este altera ciertas funcionalidades del cerebro, el estado de ánimo, la memoria, la percepción de la realidad. Manuales como el DSM-5 ha clasificado 3 grupos de trastorno de la personalidad. Hace una referencia al DSM-5, al Manual de Diagnósticos de Referencia en Salud Mental. Os los voy a explicar con personajes ficticios para no estigmatizar. No quiere decir que estos personajes tengan este trastorno de la personalidad, pero su comportamiento nos va a ayudar a entenderlo mejor. El grupo A está clasificado por la suspicacia, el aislamiento social, la excentricidad y tenemos paranoide, siempre vigilante, actitud distante, desconfianza, hostilidad, siempre piensas que otras personas tienen malas intenciones. Esquizoide, personas que suelen tener problemas para expresar sus emociones, suelen reaccionar de forma muy pasiva, no suelen tener muy buenas habilidades sociales. Y esquizotípico, que tienen creencias extrañas, un comportamiento excéntrico y pueden sufrir episodios psicóticos transitorios de horas o minutos en respuesta al estrés. Pasamos al grupo B, que están clasificados porque tienen poca capacidad para controlar los impulsos, porque suelen expresar de una forma muy intensa todas sus emociones y suelen ser personas muy volubles. El trastorno antisocial está caracterizado por ser personas despectivas con los sentimientos de los demás, cínicos, tener poca empatía, desprecio por las normas sociales. El trastorno límite de personalidad suele tener miedo al abandono, inestabilidad en la autoimagen y en las relaciones personales, emociones muy intensas. El trastorno histriónico está en constante búsqueda de la atención, suelen tener emociones muy teatrales, suelen ser muy dramáticos y manipuladores. Y el trastorno narcisista suelen ser muy egocéntricos, muy sensibles a la crítica, suelen tener una sensación de grandiosidad y una necesidad absoluta de admiración y bastante falta de empatía. Y el grupo C está clasificado por la evitación, la dependencia, la temerosidad, la perfección. El evitativo suele tener un comportamiento social temeroso, miedo al rechazo, baja autoestima, solitarios, vergonzosos. El dependiente suele tener una necesidad excesiva de ser cuidado, de sobreprotección. Suelen ser personas pesimistas, con miedo a estar solos, a tomar decisiones. La personalidad obsesiva compulsiva no hay que confundirla con el TOC, suelen ser personas a las que les cuesta mucho delegar, les encanta la perfección, el control, la planificación. Y estos son los 3 grupos clasificados por el DSM-5 como trastorno de la personalidad. Entonces, divide en 3 grupos de trastorno de la personalidad. Personajes ficticios pone de ejemplos para no estigmatizar o para no hablar de casos reales. Dice ser de esos 3 grupos, que hay 3, el grupo A, paranoide, esquizoide, esquizotípico, grupo B, impulsivo, antisocial, TLP, histriónico, narcisista, y grupo C, dependencia, evitativo, obsesivo, compulsivo, etc. Espero que os haya parecido interesante. No se trata de etiquetar, sino de entender nuestra mente para poder aprender a vivir más en paz con ella. Y termina el vídeo diciendo, no se trata de etiquetar. Y habla de esquizofrenia y bipolaridad, por si tiene que hacer otro vídeo explicándolo. Si queréis que hablemos sobre trastornos mentales, esquizofrenia, bipolaridad, depresión, me lo dejáis en comentarios y yo hago el vídeo del comentario con más likes. ¡A celebrar! De entrada, la chica trae un cerebro entre las manos. Eso nos indica esencialismo, cerebrocentrismo y biologicismo. Se pregunta qué es un trastorno de la personalidad. Parte de una premisa que es que hay una categoría de personas que son trastornos de la personalidad con patas. Por lo tanto, parte de generalizar como son esta categoría de personas, lo cual invalida el resto de argumentos. Dice, se da cuando no tiene que darse nada en especial. Quien tiene un trastorno de la personalidad tiene vida, emociones, pensamientos y experiencias diversas.
que no deben ser encasilladas en ningún patrón de conducta, o no tienen por qué serlo. Hace referencia al DSM-5, la Biblia del estigma, donde parte todo el estigma, donde nace la categorización de personas y con ella la estigmatización del colectivo loco, pasa a describir 3 grupos de trastornos de la personalidad, lo cual implica más categorización a través de adjetivos vacíos de significado, más generalización. No habla de casos concretos, sino tiende a extrapolar, deducir, abstraer características de trastornos con patas, no personas ni experiencias personales. No se trata de etiquetar, dice ella. Por lo primero que haces es solo etiquetar y difundir estigma, perdona lo que te diga. Entonces, no quiero hablar de esquizofrenia, bipolaridad, nos quiere hablar de esquizofrenia, bipolaridad, y dice que no se trata de etiquetar. ¿Qué me estás diciendo? Pero lo primero que haces es etiquetar, ¿no? Me estás tomando por idiota. Es frecuente que se hable de ejemplos como artistas de cine o personajes de cine, de televisión, para ejemplificar comportamientos o conductas de los trastornos. Eso se debe a la carencia de la influencer, en este caso, en conocer personas con estos trastornos y referirse al cine con el propósito de tapar esa carencia de conocimiento. Este tipo de vídeos de psicología, llamados psicoeducativos, no buscan difundir ciencia, ni ayudar, para nada, sino dar salida a las inquietudes de los estudiantes de psicología muy leídas, muy estudiosas, que se saben muy bien la teoría al pie de la letra, pero si les preguntas si conocen personas con trastornos como los que explican, te dirán que no, o que alguna o pocas, porque no hablan desde el conocimiento, sino hablan desde las lecturas universitarias y su nivel de memorización y estudio teórico. Se quedan en la teoría. Y eso es un pobre balance.